historia que la venimos viviendo hace muchísimos años, de todos los gobernantes que han venido pasando por Bolivia, buscan el centralismo para su beneficio propio. Nosotros proponemos una descentralización de verdad. Ni aquellos que llegaron al gobierno con un discurso de la verdadera autodeterminación cumplieron. Seguimos viviendo un centralismo secante para los bolivianos y nosotros planteamos hasta el año 2023, en marco de la actual constitución política del Estado, profundizar el proceso de descentralización con la salud y la educación. Mientras vamos avanzando en la modificación real y vamos trabajando en el mandato de los cabildos de llevar un gobierno federal, vamos a profundizar en el marco de la Constitución lo que es el pacto fiscal y lo que significa la descentralización en salud y educación. Perfecto, gracias, candidato. Segunda pregunta, eje temático, desarrollo local. ¿Y cómo hará con los gobiernos municipales más pequeños y con población dispersa para que equipen sus niveles de desarrollo con el resto de los municipios del país? El poder otorgarle, dentro del marco de la descentralización, el 100% de los recursos que le corresponden a cada región, con el dinero correspondiente y las facultades correspondientes que necesitan tener, van a poder salir aquellos municipios que están avanzando, desarrollarse más rápido, y aquellos municipios que están aún más atrasados, poder acortar la brecha de avance y poder salir rápido de esa situación. La descentralización es la única manera que vamos a poder llevar para distribuir los recursos y poder salir de todo lo que significa ese centralismo que todos los gobernantes han venido administrando de manera clara como una vieja política. Perfecto, gracias, candidato. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Ahora las preguntas van para María de la Cruz Vallá. En el eje temático desarrollo local, ¿qué medidas piensa tomar para mejorar la coordinación entre el nivel central y el nivel local? Bueno, realmente hay una desorganización absoluta entre el gobierno central, las departamentales y los municipios. Hay que decir fundamentalmente que debemos dejar atrás y debemos luchar contra la soberbia del centralismo. Debemos impulsar nuestros municipios, debemos generar las grandes metrópolis y debemos generar una política de Estado para no tener un dinosaurio con 3 cabezas en materia de salud. Hay que asumir un cambio, un rumbo con responsabilidad social, con responsabilidad económica y política. En este sentido, el tema del desarrollo local tiene que articular a la sociedad, porque hay que traducir en este proceso de reorganización las buenas finanzas nacionales, deben traducirse en las buenas finanzas familiares, porque el desarrollo empieza de abajo, no empieza en un gabinete, empieza de abajo, y desde abajo es donde hay que generar este impulso financiero, este impulso económico y también un proceso de reinstitucionalización y de implementación de las autonomías. Hasta ahora la autonomía es un abstracto en nuestro país, no se cumple, no se conoce y no se establecen los nexos necesarios para profundizar, para proyectar Bolivia con visión de país y no con visión de feudo del sindicato narcococalero del Chapare. Gracias. Segunda pregunta, candidata. ¿Cómo deben, en su opinión, relacionarse la inversión pública y la inversión privada en el nivel municipal? La inversión es fundamental, pero deben saber que esto debe ser con ideas. Las ideas son el capital de un pueblo. Si nosotros apostamos a estas ideas que puedan coordinar no solamente los proyectos, sino también organizar la solidaridad social y fundamentalmente en este caso también generar un nexo con la universidad, porque es ahí donde se deben generar una carrera multidimensional. Después de todo, los problemas los tiene la gente, las soluciones también las tenemos la gente, y hay que ver la potencialidad de cada uno de los municipios para generar los proyectos estratégicos que puedan articular una producción y un desarrollo acorde con el talento, la potencialidad geopolítica, la potencialidad ecológica y también fundamentalmente
hay que apostar a una nueva sociedad que nace en el municipio. Perfecto, gracias, candidata. Vamos a seguir revisando las preguntas y los cuestionamientos a los candidatos. En el eje temático desarrollo local, la pregunta para el candidato del Movimiento Socialismo, Luis Arce. El 30% de la población vive en zonas rurales donde existe un rezago de desarrollo. ¿Cómo se induce al desarrollo local para evitar que la migración a las ciudades siga formando cinturones de pobreza? Bueno, nosotros tenemos varios planteamientos para erradicar la pobreza. Un programa que nosotros estamos proponiendo se llama Comunidades en Acción. ¿Qué significa esto? El Estado va a una comunidad que está dentro de los niveles de pobreza, el Estado coadyuva en tema educativo, salud y fundamentalmente producción. Porque aquí el tema no es extender la mano, no, hay que producir para sobresalir, para salir de la pobreza. La pobreza se combate produciendo y por lo tanto en nuestras comunidades pobres el Estado acciona con este programa para sacarlos de la pobreza, pero generando habilidades productivas. Ese es un elemento. Es muy fácil pensar, especialmente acá en las ciudades, que tenemos todo, tenemos agua potable, electricidad, cómo se produce el desarrollo en las áreas rurales. Y ahí básicamente, cuando hay falta de agua potable, hay falta de electricidad y otros elementos de servicios básicos, ocurre una migración del campo a la ciudad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, no porque no vengan nuestros hermanos y hermanas a la ciudad, sino porque perdemos fuerza de trabajo en el área rural. Y eso es muy importante cuando enfrentemos justamente el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, que luego, normalmente, de la pandemia, del coronavirus o cualquier pandemia, normalmente viene el problema de la pandemia del hambre. Y nosotros tenemos un programa para justamente poder sacar a las comunidades adelante, produciendo, generando alimentos, produciendo los mejores elementos que las comunidades pueden hacer para salir de la pobreza. Ese es uno de los elementos centrales que tenemos para luchar con la pobreza. Y el otro es las transferencias que nosotros hemos hecho desde el Estado hacia los municipios, que básicamente tiene que tener el elemento productivo. Se han cumplido los 2 minutos. Candidato, 1 minuto para la siguiente respuesta. El modelo de desarrollo local del MAS ha sido de un presidente alcalde. ¿Su visión de desarrollo local seguirá ligada a la construcción de canchas, coliseos y sedes? Bueno, hay muchas necesidades en el sector rural y los recursos y la habilidad de gestión que han mostrado en muchas alcaldías, no solamente en el área rural, en muchas partes del país, ha hecho necesaria que el Estado pueda entrar participando y generando también actividades y obras para los municipios. En la medida en que no estemos superando la falta de gestión, la buena administración de los recursos que se han generado, porque no hay que olvidar que durante todos estos años hemos triplicado los recursos de las gobernaciones y cuadruplicado los ingresos de los municipios. Eso no ha repercutido en los mismos municipios en mayor ingreso, en mayores obras producto del mayor ingreso. Entonces ahí el Estado va a tener que entrar y lo vamos a tener que hacer, porque aquí lo más importante es combatir el problema de la pobreza que ha aumentado evidentemente en los últimos 10 meses y que nosotros estamos presentando programas no solamente para aumentar el ingreso, generar empleo, sino también superar la pobreza en el país. Muy bien, gracias, candidato. Seguimos con esta ronda de preguntas. En el pilar desarrollo local para el candidato Chi Yun-chung, los ingresos por el IDH se han reducido. Entonces, ¿qué propone usted para mejorar los ingresos de los municipios? Lo que significa IDH, como ya lo mencioné hace rato, hay que hacer la auditoría y ampliar nuestro 95% de la exploración que no está hecho, hay que poner en realidad. Así de sencillo, y dejar de robar al pueblo, entonces va a alcanzar para toda la población boliviana, y eso tiene que ser plus. Nosotros estamos viviendo con impuestos, pero lastimosamente como lo han desbancado todo lo que es la empresa privada con exceso de impuestos, por lo tanto, y
IDH tiene que ser un plus de refuerzo, pero yo lo quiero complementar ahí, lo que tengo un minutito más. Lo que quiero mencionar de que el gobierno tiene que ser el facilitador para que el pueblo sea el emprendedor. Sobre ese eslogan quiero proponer cooperación, autosustentamiento y el trabajo intenso. El gobierno tiene que ser motivador a las empresas privadas, quien ellos tienen que gestionar lo que es el flujo de caja, los efectivos en los bolsillos del pueblo. De nada vale que tengamos un montón de plata allá en el Banco Internacional y después eso induce hacia ojo que se dirige, esos corruptos que se entra y después se termina robando cuando se termina el gobierno. Por lo tanto, hay que asegurar que no robe. Entonces eso significa que el dinero del gobierno debe ser disipado a los municipios y a los submunicipios, y la autonomía indígena hay que poner en vigencia para gestionar la cadena de producción desde el campo hacia la ciudad, pero eso tiene que ser real con la asistencia educativa continua y la tecnificación y los medios. ¿Y de qué vale si nosotros destruimos nuestros medio ambiente? Está ahí la tecnología coreana que podemos nosotros gestionar, y mediante implementación de tesis de investigación, mediante instituto de patentamiento de los universitarios, entonces vamos a gestionar mediante un gobierno facilitador para que gestione las empresas privadas. Gracias. Candidato, un minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Su propuesta podrá ser viable en municipios pequeños y muy alejados? Obviamente, cuando hablamos del federalismo, está en una cadena, ¿sí?, de grandes ciudades y de las pequeñas ciudades. Eso se llama federal. Pero otro es la autonomía indígena, que tenemos que gestionar la productividad agroindustrial de los alimentos para que nuestro subvencionamiento de las materias primas, segundo, lo que nosotros debemos gestionar, lo que es lo que produce el IDH del departamento, se quede 70% en el departamento y que sea distribuido en cada municipio. Y los lugares donde no produce IDH debemos gestionar con la industrialización, y eso va a estar activado juntamente con la educación que se amplíe, con la alimentación de desayuno, almuerzo y tecito, y doble gestión, 2 años de servicio militar, obviamente primer año militar, que va a ser la parte obligatoria, el segundo año militar, que va a gestionar la industrialización activa, y lo cual va a generar el fuente de trabajo para la población boliviana. Perfecto, gracias, candidato. Reiteramos, estas preguntas han sido elaboradas por una comisión de la Federación de Asociaciones Municipales y de la Confederación Universitaria Boliviana. Seguimos con las consultas a los candidatos. Eje temático, desarrollo local, cuestionario para Feliciano Mamani. Primera pregunta, 2 minutos para su respuesta, candidato. ¿Qué programa tiene pensado para impulsar las actividades económicas en los municipios rurales? A ver, lo que hay que primeramente hacer conocer esa realidad en las necesidades que tenemos en las poblaciones, especialmente en los municipios alejados. Hay que primeramente saber hablar de la pobreza, conviviendo la pobreza. Hay que saber hablar de la pobreza sabiendo cómo que cada ciudadano vive en los diferentes departamentos, especialmente en lugares alejados. Yo quiero decir, aquí hay una agenda pendiente. La constitución política del Estado prácticamente lo ha hecho a un lado. Han querido lo que han hecho con nuestro país. Hoy por hoy quieren justificarse con un discurso teórico. ¿Cuáles son las necesidades que han llegado a las poblaciones, especialmente a los municipios? Hasta ahorita tenemos el 70% que está para administraciones públicas de un dinero que nosotros tenemos como bolivianos, y el 30% llega a los municipios. Eso tenemos que cambiar. Ahí está la burocracia, ahí está la millonaria que se han hecho los anteriores autoridades. Vamos a proponer hoy por hoy que los dineros que tenemos del Tesoro General de la Nación puedan invertirse el 70% a los municipios productores, a los municipios que realmente necesitan ahora especialmente reactivarse económicamente. Esa es nuestra propuesta que hoy por hoy hacemos conocer, y esa es la realidad que hoy por hoy vivimos. Vengo yo de las poblaciones alejadas, vengo viviendo la convivencia entre hermanos bolivianos, por eso vengo a decir aquí la verdad. No tenemos que tapar en oscuro algunas cosas que prácticamente han ido dañando especialmente la economía del país.
Perfecto. Candidato, un minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las mancomunidades municipales? ¿Son o no una vía para mejorar el desarrollo local? ¿Cómo incentivar a que haya mancomunidades más estables? Bueno, la mancomunidad de los municipios son estables, pero sin embargo han sido, nuevamente repito, de que cada departamento, cada municipio ha buscado su propia posibilidad de cómo levantarse. Que creo que hoy por hoy, por eso yo más bien hubiera querido que haya un debate también, si estamos hablando de las poblaciones especialmente alejadas y de los municipios. En este debate deberíamos también pronunciarnos al idioma que cada uno se identifica. Yo vengo de un sector, de un departamento potosino, minero, de un idioma indígena quechua. Hermanos, Yachtamasis, Oriente, Valle, Occidente, Uxachacuna, Cacho, hermanos, Chaipi, Yalcarispa, Casunches, Boliviata, Ñapajmo, Aljorispa, Casunches, Chainispa, Noganiquiches, hermanos bolivianos, Amaña, Octavo, Maganacuzo, Pacanacho, Bolivia, Oglia, Rojo, Amarillo, Viejo, Tucuninches, Canchos, hermanos. Perfecto, gracias, candidato. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Reiteramos, en el pilar desarrollo local. Candidato Jorge Quiroga, 2 minutos para la respuesta. Usted habló de la potencialidad del litio. ¿Cómo se repartirían los ingresos generados? Como usted sabe, el IDH fortalece la cartera municipal. Con la baja de los precios, el efecto es inmediato en las cuentas de los municipios. ¿Podríamos hablar de un nuevo impuesto que se reparta a todos? La base de la propuesta nuestra en el litio es industrializar acá en Bolivia. No es tanto la captura de la renta. Yo no quiero replicar el ciclo de exportar la materia prima a China y Corea para que de allá nos devuelvan las baterías de los relojes, celulares, tabletas y vehículos. Yo quiero que las baterías de litio digan, hecha en Bolivia, con mano de obra boliviana, con litio boliviano. Somos una micropotencia gasífera, con reservas bien ubicadas al lado de Argentina y Brasil. Eso nos permitió tener un ingente ingreso de recursos despilfarrado y saqueado por el MAS. Yo no quiero replicar ese ciclo. Ahora con el litio quiero que toda la parte occidental se especializa en manufactura de baterías de litio. Esa es la base esencial de la propuesta que estamos haciendo. Y tenemos que conversar con los vecinos y entender que a diferencia del gas, podemos ser una macropotencia mundial. Tenemos casi la mitad de las reservas de batería de litio. Es un mercado, el de baterías, de 50.000 millones de dólares al año, que se duplica cada 4 o 5 años. Y si algo ha hecho el coronavirus es acelerar la digitalización que va a llevar a que se requieran cada vez más baterías de litio, y esa es la oportunidad más grande que tenemos. Pero no se hace con cocaleros que hablan y lo único que industrializaron fue la cocaína del Chapare. Con ingenieros industriales vamos a hacer realidad la industrialización de litio que va a transformar Bolivia para siempre como un ancla de la Bolivia digital del siglo XXI. Vamos a dejar atrás el reloj analógico puesto en el Congreso por el MAS que iba para atrás. Vamos a hacer una economía digital con baterías de litio yendo para adelante a toda velocidad, incorporándonos al siglo XXI. Perfecto. Candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo compatibiliza eso con el pedido de federalismo de un sector de la población potosina? En la parte de la descentralización hay que poner en práctica las autonomías. Hemos tenido 3 hitos: participación popular, ley del diálogo 2000 y autonomías. Nunca hemos tenido autonomías con un gobierno, con un presidente que sea autonomista de verdad y que hubiera luchado para hacer la realidad. Demos la oportunidad, vamos a elegir gobernadores y alcaldes. Va a haber tiempos duros, viene la caída del IDH. Escuchen al MAS, dice, alcaldías, gobernaciones recibían 5 veces más. Abrieron 2 válvulas que les dejamos y se farrearon el gas. Ahora llega la caída que va a ser dura y tenemos que hacer un pacto fiscal con alivio de la situación de alcaldías, gobernaciones, para
proyectarlas hacia adelante y repartir los recursos con los principios que usamos en el Diálogo 2000. El pacto fiscal se debe basar en distribuir los recursos en función a población, pobreza, territorio y esfuerzo fiscal para coparticipar en avanzar en todo esto. Y municipios, por si acaso, escuchen lo que dice el MAS. Impuesto a la riqueza, casas, vehículos están yendo por la billetera municipal. Tiempo, candidato. No contentos con haber farreado lo central, van por ustedes. Muy bien. Seguimos con esta ronda de preguntas. Candidato Carlos Mesa. En el pilar Desarrollo Local, en su gobierno la relación con Santa Cruz fue tensa, entre otras cosas porque en Santa Cruz se empezaba a demandar federalismo. Hoy el candidato Luis Fernando Camacho revitaliza esa demanda. Si usted fuera presidente, ¿llevaría adelante este pedido cruceño? Nuestra decisión es muy clara. La autonomía no ha funcionado porque hemos tenido un gobierno hipercentralista. Ese gobierno hipercentralista no quería autonomías a pesar de que hubieron los referéndums específicos para ello. La respuesta nuestra es clara. La autonomía tiene que desarrollarse plenamente. El debate sobre el federalismo me parece legítimo, pero primero tenemos que saber si las autonomías funcionan o no. No podemos hablar de federalismo cuando no tenemos una práctica autonómica real. Tenemos que hacer que las autonomías funcionen y se apliquen de acuerdo a la Constitución y a los estatutos autonómicos. En nuestro caso el planteamiento es muy claro. Una reforma tributaria estructural con varias modificaciones fundamentales, pero con relación a la pregunta, establecer nítidamente que queremos descentralizar la recaudación de impuestos, por ejemplo el IT, que pase a los municipios y que les permita un ingreso que le va a dar muchísimo más recursos a las regiones, muchísimo más recursos al municipio y muchísimo más eficiencia a la recaudación. Pero nada de esto va a ser posible si la corrupción continúa y si el fraude continúa. La lucha contra la corrupción es un elemento fundamental. Gobierno transparente, gobierno en línea, un gobierno que garantice algo básico. Que tú, que has tenido un problema en una unidad de terapia intensiva con un familiar que ha podido perder la vida por ello, porque hubieron actos de corrupción en la contratación de la compra de los respiradores, no vuelvas a tener ese problema. Y cuando hablamos de transparencia, hablamos con mucha claridad de cámaras en los uniformes de la policía, para una relación clara y directa entre tú y la autoridad. Eso es una parte fundamental de hacer transparente el movimiento a nivel nacional, regional y, por supuesto, municipal. Gracias. Candidato, un minuto para la siguiente respuesta. ¿Usted, señor Mesa, está en contra o a favor del federalismo como plataforma para generar desarrollo local? Vuelvo a decirlo y vuelvo a repetir la lógica de mi respuesta. El debate sobre el federalismo es legítimo y hay que hacerlo si la sociedad boliviana quiere hacerlo. Pero hay que hacerlo sobre la base de una evidencia. ¿Funcionaron las autonomías? No. Lo que hemos tenido en el gobierno anterior, en los 14 años de gobierno masista, ha sido una autonomía de papel, con un hipercentralismo inaceptable. La voluntad de las regiones, y particularmente del departamento de Santa Cruz, que generó la propuesta de la autonomía. La palabra autonomía surge de la lucha cruceña, una lucha legítima y una lucha que hay que profundizar en los hechos y en la práctica. La autonomía como una evidencia que podamos vivir, que podamos experimentar y que podamos disfrutar, porque lo que hemos tenido hasta ahora es una autonomía de papel disfrazada con un centralismo secante. El debate me parece legítimo, pero la autonomía hay que plantearla en la práctica.